Buenas noches, saludos a todos. Bueno, pues como habíamos estado diciendo más temprano, el curso de Fundamentos del Espiritismo, pues lleva ya en esta edición, lleva aproximadamente 2 años y hemos tratado diversos temas eh, con anterioridad. Hasta el año pasado estuvimos trabajando el tema de la reencarnación, todo visto a través del crisol del espiritismo, de los autores espiritistas y de algunos otros autores también tomándolos en consideración, porque sabemos que los temas que discutimos en el curso de fundamentos no son únicamente del espiritismo, o sea, son temas universales, son temas eh, que van en tiempo y espacio muy amplio y que solamente en un momento histórico, cuando ocurren los eventos que ya hemos hablado de las hermanas Fox y de Hydesville, comienzan a estudiarse de una manera a investigarse los fenómenos de la mediunidad, por ejemplo. Cuando decimos mediunidad, a diferencia de medium, ¿verdad? Porque el medium es la persona que tiene las facultades, un medium o una medium. Mediumnidad es la facultad, la capacidad de ejercer, de comunicarse con el mundo espiritual, con escuchar, con ver. Así que tomando eso en cuenta, en la noche de hoy espero poder cubrir el tema de la mediunidad como instrumento mediador y de servicio. Les, les, eh, les aclaro que pueden participar en el momento que ustedes deseen, que pueden pues levantar la mano, pueden decir, Carmen, quiero decir algo, o sea, no hay ningún tipo de limitación para que ustedes participen, porque a mí me gusta que participen libremente y que comenten y que pregunten eh, según va transcurriendo la clase, porque pues no me gusta que se sientan como restringidos así, así es que estamos aquí en una conversación virtual a través del espacio físico que nos separa, pero estamos unidos, que no es lo mismo que Estados Unidos. Bueno, en esta noche, pues más o menos vamos a tratar de ver la visión de varios autores sobre el tema de la mediumnidad, los tipos de mediumnidad y algunos modelos de práctica de la mediunidad. Y vamos a enmarcar esto en experiencias personales que hayamos tenido, tanto yo como ustedes. Y las películas sobre el tema las vamos a presentar para que vayan teniendo una idea de qué películas pueden ver sobre este tema. Comenzamos hablando de algunos autores seleccionados por mí que tratan el tema de la mediunidad. Comenzamos por Allan Kardec, Léon Hippolyte Denis Rivail, también conocido por su seudónimo Allan Kardec, quien escribió el libro de los médiums en 1860, y es básicamente el primer libro que se publica sobre la práctica mediúnica, analizando cómo se da, planteando unas normas, unas éticas, unas prácticas para tener en cuenta la mayor exactitud de la información que se brinda. Luego tenemos la Ley de Mediunidades de Joaquín Trincado, que la publica en el 1921. Kardec y Trincado, pues, básicamente son los filósofos que nosotros consideramos más importantes dentro de los postulados del espiritismo,
dentro de dos vertientes diferentes, pero espiritistas. Luego tenemos dos personas, León Denis y Gabriel Delan, que son dos personas, ¿verdad?, que estuvieron en París. Uno de ellos fue gran amigo de Kardec y que publica en el 1903 un libro que vamos a ver más adelante, y Gabriel Delan, que publica en el 1900 otro libro importante sobre la mediunidad. También vamos a conocer un poco a Amalia Domingo Soler, que es una escritora y medium española, Gustavo Geley, que también es francés. Estos tres hombres, ¿verdad? León Denis, Gabriel y Delan, pues son personas que estuvieron cerca, algunos cerca de Kardec o cerca de las personas que conocieron a Kardec, cerca del centro de donde surge el espiritismo en París. Entonces tenemos dos autores brasileños, Chico Xavier, muy reconocido, y Divaldo Pereira Franco. Y los vamos a ver cada uno en su historia breve. No voy a entrar en una explicación muy amplia, pero ¿verdad? Me gusta siempre poner las personas y los datos en contexto, para que tal vez personas que estén entrando ahora, pues tal vez no tengan idea, ¿verdad?, de quién era Allan Kardec y qué fue lo que hizo. Para los que ya lo conocen, pues es información que ya hemos trabajado en INESIP anteriormente. En resumen, pues Allan Kardec nace y muere en Francia, en 1804 nace, en 1869 fallece, fue educador, traductor y autor. Estaba interesada en la filosofía y en las ciencias. Tenía interés en el magnetismo animal y en el mesmerismo, y aparentemente lo estudió. Y entonces en 1855 se entera de que están habiendo unos fenómenos que son inexplicables al comienzo. De mesas que se mueven, de golpes en las mesas, en las paredes. Empiezan a llegar las informaciones de lo que está pasando en Estados Unidos, en Nueva York. Y en Europa también hay todo un movimiento realmente es de entretenimiento, vamos a decir, es de entretenimiento. El fenómeno mediúnico como entretenimiento es lo que está pasando en estas sesiones. Pero Allan Kardec y probablemente otras personas, pero sabemos de Allan Kardec, comienzan a investigar estos fenómenos con una regularidad y una sistematicidad. Porque como recordamos, pues Allan Kardec estaba interesado en la filosofía y en la ciencia, y era un científico. Así es que él lo que hace es que acerca sus herramientas científicas al estudio de los fenómenos psíquicos. Y entonces primero desarrolla 500 más o menos preguntas, y luego desarrolla 1000 preguntas para la segunda edición. El libro de los espíritus tiene 2 ediciones. La primera, que es con menos preguntas, y la segunda, que es con aproximadamente 1000 preguntas realizadas a 10 mediums, que son las preguntas que forman el libro de los espíritus, los diferentes temas. Él lo va desarrollando, para los que han leído el libro de los espíritus, lo va desarrollando a través de temas, preguntas y respuestas de los espíritus. Así que ese sería el libro de los espíritus, que es su primer libro, que es donde él acuña el concepto, la palabra espiritismo, y dice que esto se va a llamar espiritismo.
que hasta ese momento se llamaba espiritualismo y ahora va a ser espiritismo. Esto que él va a desarrollar y que va a codificar, como decía. En el libro de los mediums de 1861, él publica un manual para los mediums en desarrollo. Y ese libro es todo sobre los mediums, sobre la práctica, sobre la ética, sobre los tipos de mediums. O sea, es un libro minucioso, minucioso, sumamente sumamente detallado y organizado. Si ustedes lo ven, es un manual. Como pudimos encontrar esa palabra, nos gustó, un manual para mediums en desarrollo. Es que refleja el concepto de que los mediums deben estudiar, deben formarse. Y eso es lo que se refleja en ese libro de Kardec. Por otro lado, tenemos a Joaquín Trincado, que nace en España en 1866 y muere en Buenos Aires en 1935. Y fue escritor, filósofo y electricista. Estudió 18 meses en un seminario jesuita, o sea que tenía un trasfondo católico, venía de España. Kardec también tenía un trasfondo católico y también en algún momento al vivir en Suiza también estudió algo del protestantismo. Así que ambos tenían influencia del catolicismo en su trasfondo espiritual y religioso. En el 1904, Trincado se va a Buenos Aires, continúa trabajando como electricista, estableciendo el servicio eléctrico en Argentina, en Buenos Aires, ya había trabajado en eso en España, y visita la Asociación Espiritista Constanza y se retira de ese grupo y en 1910 comienza a reunirse con mediums en Buenos Aires y en 1911 funda la MQ, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Y pues continúa con su desarrollo de las estructuras de todo tipo, publica 14 libros, establece 184 cátedras y 3 comunas, publica una revista que se llamaba La Balanza, hace un trabajo enorme hasta su muerte. Y desarrolla un libro que se llama, que lo teníamos por aquí, La Ley de Mediunidades. Y más adelante vamos a ver algunos aspectos de ese libro. También él da unas pautas de cómo se practica y de cómo se debe ejercer la mediunidad. Aquí tenemos a Gabriel Delan. Me perdonan que no les pude incluir fotos, pero pues otras veces hemos visto estos personajes nuestros con su cara, pero Gabriel Delan pues nace en 1857 y muere en 1935. Nace el año en que Allan Kardec publica el Libro de los Espíritus. Interesantes, el padre de Gabriel Delan era de los mejores amigos de Allan Kardec, que se llamaba Alexandre Delan. Y Delan también era escritor, investigador del psiquismo e ingeniero eléctrico. Así que tenemos aquí los electricistas, están como vinculados de alguna manera al estudio del psiquismo. Eso es interesante, a la investigación del psiquismo. Su madre era una medium de escritura automática, así es que él venía de una familia que estaba muy influenciada por el espiritismo. En 1909 publica El Fenómeno Espiritista, uno de sus libros,
y en 1923 publica El fenómeno de la mediunidad. Si hay alguna pregunta o comentario. Carmen, hay una persona, Sí. vi que tiene una pregunta, Arelis tiene una pregunta, la Ajá. escribió, no la veo ahora, pero Arelis, podrías quizás hacer la pregunta que tú haces, que está Sí, claro. en en el chat. Quería saber, sí, gracias. Quería saber cuál es la diferencia entre cátedra y comunidad. Ah, Cátedra y comuna. Disculpe. ok, ok. Sí, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, en la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en esa vertiente espiritista que comienza con Juan y Trincado, los centros que nosotros llamamos centros o llamamos escuelas, los grupos, él les puso el nombre de cátedras. Y fíjate que es una palabra muy bonita porque es una palabra que está vinculada a la educación, la cátedra. Entonces, cada grupo que se iba formando en diferentes partes de América Latina o de Puerto Rico, que se fundaron varias, pero por lo menos él pudo ver una establecida en Puerto Rico, que es la de Cabo Rojo. Todos esos grupos se llamaban cátedra. Y entonces las comunas son unas fincas muy grandes que él estableció en diferentes partes de Argentina. Y de ellas, no sé si conocen la Asociación Civil Colonia Jaime, pues la Colonia Mm. Jaime es la única comuna que queda, Ah, ok. ¿ok? Así que Sí, las gracias. comunas eran fincas comunales, y las cátedras eran los grupos. Ok, gracias. Gracias por tu pregunta, sí. Ok, entonces ya pasamos de Delán, vamos a León Denis. León Denis es otro de los espiritistas como que fundacionales de la filosofía y de la práctica mediúnica. Y el León Denis nace en Francia en 1846. Fíjense que nace en la vida, durante la vida de Kardec, y muere en 1927. Filósofo espiritista, junto a Gabriel Delán y Camilo Flammarion, fue uno de los exponentes del espiritismo luego de la muerte de Allan Kardec. O sea, Delán y Flammarion, que no vamos a trabajar a Flammarion hoy porque yo en esta clase lo que hice fue que traje a los que de alguna manera están relacionados con el tema de la mediunidad, que han publicado algo. Y Flammarion era más, él era el astrónomo, el científico, que también fue muy amigo de Allan Kardec. O sea que estos son contemporáneos de Kardec, Flammarion, León Denis y el padre de Delán. A los 18 años, León Denis entró a una librería en París y encontró, L quiere decir el libro de los espíritus. Imagínense, y se enamoró del espiritismo. Entró a la librería por casualidad y encontró el libro de los espíritus que estaba acabado de publicar y se enamora del espiritismo y allí está Allan Kardec, así que me imagino que ahí pues se conocen y siguen entonces estableciendo grupos alrededor del país. En 1912 publicó un libro que es muy importante y que es bien interesante, que se llama Juana de Arco Medium. Y ese libro es una investigación histórica de León Denis sobre la figura de Juana de Arco. Y es lo que el análisis de él, pues él lo plantea como que Juana de Arco, que pues que es la historia de esta mujer muy joven que ayudó a los franceses en una guerra contra los ingleses, etcétera, y que escuchaba voces.
y que decían que estaba loca y que estaba poseída y todo eso, pues él lo que plantea es que ella era medium. Y pues ella luego pues la matan y la iglesia pues en algún momento es una santa, no sé ahora mismo cuál es su estatus, pero Juana de Arco es también una figura dentro de la iglesia católica y dentro de la historia de Francia. Hay algunas películas que más adelante al final les voy a decir, hay 2 películas sobre ella. Bueno, ahí tenemos a León Denis. Y ahora pues quería traerles a Amalia Domingo Soler, porque tenemos que tener una representante femenina y a la vez tener una persona de nuestra cultura, de nuestra área en español. Y pues Amalia Domingo Soler es una escritora, pues nació en España, nació en el sur de España, en Sevilla o en el sur de España, y en el 1835 nace y muere en 1909 en Barcelona. O sea que en su vida, pues ella se desarrolla, ella conoce el espiritismo cuando va a Barcelona. Y allí entonces se desarrolla como escritora, como novelista, como periodista, como activista de los derechos de la mujer, como exponente y divulgadora del espiritismo español y en español. Y en parte ella es la que trae el espiritismo a los países de habla hispana. Yo entiendo que sí, en Puerto Rico muchos de los espiritistas la conocían, la leían, porque ella tiene libros largos de muchas páginas y tiene libros pequeños y libros como que son parte de la cultura espiritista puertorriqueña y también pues en otros países. Ella pues tenía unas problemáticas de salud y pudo superarlas a pesar de que su vida fue como bien difícil y con problemas económicos y todo, pero pues logró hacer todo esto, logró escribir un montón de cosas, participar en grupos, hacer revistas, enviarlas a diferentes partes de la América Latina y de Puerto Rico. Y en esa revista publicaban autores de acá, de Puerto Rico. Había artículos de autores de Puerto Rico. Así que ella fue un motor, realmente. Ella fue un motor bien importante. Entonces, en 1879 se le apareció el padre Germán, quien han considerado que era su guía espiritual. Y entre 1897 y 1899 ella escribió un libro que se llama Te Perdono, Memorias de un Espíritu, en las que a través de Eduardo Pajés, que era un medium, ese espíritu relata en primera persona sus diversas vidas. O sea que es un libro, este libro, es bastante grueso. Eh, es un libro Es un libro bonito, es un libro que tiene bastantes páginas, 500 y pico de páginas, eh, pero es interesante porque ese espíritu entra en conversación con los espíritus que va interactuando, con que va conociendo a través de sus diversas vidas. Y muchas de las situaciones con que se enfrenta y con los antagonismos que enfrenta están relacionados con la iglesia. Ajá, Iris del Pozo, adelante, hola. Hola, gracias. Nada más quería añadir a lo del libro de Te Perdono, que es un libro extraordinario, que Rodolfo Benavides escribió un libro que se llama Torbellino de las Sombras en 1959, en cuyo libro hay un texto maravilloso que habla sobre el libro Te Perdono,
sí. Son 2 cuartillas, pero extraordinario porque ahí narra todo lo ocurrido, ¿no? En esa vida de Antulio y de Iris. Ok, Gracias, ok. era todo. Ay, gracias por decirnos, Iris. Sí, porque ella en este libro, es un libro que uno piensa, wow, qué largo, qué grueso, qué muchas páginas, pero se deja leer, se deja leer. Y en ese espíritu va pasando por unas experiencias y va dándose cuenta de las cosas que tiene que mejorar y que tiene que dejar atrás y que tiene que entender. O sea, que es un libro donde el espiritismo entra en diálogo con las experiencias de vidas y además también con las experiencias que tienen que ver con la religión y cómo la religión era un obstáculo, cómo la religión dificultaba el desarrollo y la evolución, cómo la religión estaba llena de prejuicios y de visiones erróneas. Así es que este libro es realmente sumamente interesante. Además, ella tiene libros que tienen poemas, tiene libros de discusión, de temas. Amalia Domingo Soler realmente, incluso ahora pues la han llamado también novelista. O sea, en España también ha habido un proceso de entenderla como una escritora, porque también hubo como una subestimación de ella porque era espiritista y como que no le daban el valor, no le daban el valor, el reconocimiento por ella ser espiritista, no le daban el reconocimiento de que ella era escritora y novelista. Y ahora también en España ha habido como un movimiento de reencontrarse y de reevaluarla y de reestudiarla y verla y además mujer, pobre, espiritista, le quitaban completamente su posibilidad de catalogarla como una escritora. Así que Amalia Domingo Soler también está en una reevaluación de sus propias capacidades. De Brasil, pues tenemos a Francisco Cándido Xavier, conocido también como Chico Xavier, que nació en Brasil en 1910 y murió en el 2002. Fue un medium y divulgador del espiritismo en el mundo. Escribió por psicografía 451 libros traducidos a muchos idiomas y a Braille. Interesante, él admitió que no era el autor de esos libros porque eran dictados por los espíritus. Y entonces donó todos sus derechos a la Federación Espiritista Brasileña. Así que él vivió con el fruto de su trabajo y pues la Federación Espiritista Brasileña continúa, ¿verdad? Obteniendo pues las regalías y los derechos de lo que él escribió porque él decía que no lo había escrito. Y eso es interesante porque eso es un medio psicógrafo. El que él escribía y escribía y escribía que se quedó ciego en un momento de su vida, se quedó ciego y después tuvo que enfrentar toda esta problemática porque escribía de noche, de día, todo lo que recibía mucha información a través de la psicografía, que es una forma de facultades, una de las facultades. Víctor, tú querías decir algo, pero tienes que abrir el micrófono porque no te oímos. No, era que quería mostrar la foto de Amalia Domingo Soler. Que Pues sí, pues tráela. No, ya Vimos. Yo lo presenté, sí, no hay problema. Ok, gracias.
Bueno, pues entonces la otra persona que aún está vivo, Divaldo Pereira Franco, es espiritista, medium, orador y divulgador del espiritismo. Se me quedaron las fechas de él, pero él nació en 1927, o sea que es mayorcito. En 1952 fundó la Mansión del Camino en El Salvador, Bahía, para acoger a personas necesitadas. Y todavía esa Mansión del Camino existe en Brasil. Divaldo, pues, Divaldo es conocido así cariñosamente como Divaldo. Dio señales de ser medium desde muy joven. Y muchos de sus trabajos psicografiados también se adjudican a Johanna de Angelis, que también es un espíritu que tiene diferentes nombres de sus vidas. Ha escrito algunos de sus 250 libros, han sido dictados por autores. Uno de ellos como Víctor Hugo, Rabindranath Tagore y otros. O sea que él recibe comunicaciones y las escribe de autores conocidos. Ok, así es que hasta ahí pues les quise presentar nuestros autores importantes que yo considero pues que son de los principales. Hay muchos más, hay muchos mediums que escriben. Hay muchos mediums actualmente que escriben su experiencia. En la clase de Edgardo, pues, él nos trae muchos mediums, algunos reconocidos, algunos famosos, algunos no tan famosos, que ejercen su mediunidad y que han escrito. Pero pues yo escogí estos, ¿verdad? Porque tenía que escoger algunos para presentarle a ustedes algunos autores que han desarrollado el tema. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a algunos fragmentos de las obras de Trincado primero y después de Kardec para ver qué nos dicen sobre el ejercicio de la mediunidad. Como les dije, pues Joaquín Trincado escribió en 1921 la Ley de Mediunidades. Y dos fragmentos importantes que vamos a ver en esta plantilla. Dice, los medios son unos instrumentos muy delicados y necesitan un ambiente de bondad. Se parecen a los gusanos de seda, que en tiempos de tormenta es necesario distraerlos con otros ruidos que los del trueno. Y más adelante, son facultades medianímicas todas las demostraciones psíquicas. Ya procedan de la posesión del medio o ya se manifiesten por cualquier concepto de materia humana. Así es que él está hablando aquí primero, de la delicadeza, de la sensibilidad del medio o de los medios, y del cuidado que hay que tener. Y esto es bien importante porque los mediums a través de la historia en las investigaciones han sido bien maltratados y se le han hecho cosas terribles para poder investigar los mediums, si era verdad lo que decían, si era verdad lo que veían. Y básicamente en el mismo tiempo que Joaquín Trincado escribe esto, están pasando esas cosas en Inglaterra, están tratando de estudiar a los mediums, poniéndolos en unas cajas, aislándolos, haciendo unos métodos de investigación terribles. O sea que la ciencia también, o en aras de la ciencia, vamos a decir, la investigación psíquica ha sido muy controversial, muy controversial. Y eso lo vamos a ver también cuando veamos en la próxima clase las mediums y los medios famosos, si podemos decir, reconocidos. Y entonces aquí pues nos habla de las facultades medianímicas, que es como él le llama,
algunas personas le dicen facultades mediúnicas, otros facultades medianímicas. Y entonces dice que todas las demostraciones psíquicas son facultades medianímicas. Eso es interesante porque hay gente que dice que no, que hay unas que no son y otras que son, pero aquí Trincado dice que todas. Ley de mediunidades en general. Seguimos. Son facultades medianímicas, todas las demostraciones psíquicas ya procedan de la posesión del medio, ya se manifiesten por cualquier concepto de materia humana. Eso lo acabamos de leer. Ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia, pero esta ayuda a la comprensión de los menos sabios, que aún no pueden comprender la potencia y la facultad del espíritu, en cuyo conocimiento de facultades debe ser competente el maestro o director de una sesión. Aquí subraya al final la importancia del conocimiento del director del grupo o de la sesión mediúnica. Continuamos con la ley de mediunidades. Los medios de aclaración del espiritismo son las mediunidades, porque estas solo las poseen los espíritus sabios, que por el trabajo se han elevado al progreso en continuadas existencias y tremendas luchas. En las reuniones deben observar la mayor unión de pensamientos y no se debe tener ninguna forma de oración. Todos deben ponerse sobre la intención y evocación del maestro o director, el que sabrá las necesidades más apremiantes para poder pedir. Aquí estamos viendo cómo conceptualiza el trabajo mediúnico Joaquín Trincado. ¿Okay? Está planteando que las mediunidades solo las poseen los espíritus sabios. Está hablando está usando la palabra poseer o posesión como forma de comunicación, entiendo yo. Esa palabra puede ser controversial. Algunos grupos le llaman así, otros le llaman de otra manera, otros le podemos llamar comunicación, le podemos decir, aquí hay otro tema que tenemos es si los espíritus que se comunican siempre son los espíritus sabios, o si se comunican otros tipos de espíritus. Y, o sea, aquí estamos hablando realmente de la práctica mediúnica en las reuniones. Y Trincado, pues sí, desarrollaba reuniones mediúnicas 1 o 2 veces a la semana. Y vuelve y recalca la importancia del maestro o director, el que sabrá las necesidades más apremiantes. Si alguien tiene algún comentario de alguna experiencia que haya tenido o de algo que le parezca digno de algún comentario o alguna duda, no sé, especialmente los que hay aquí que son parte de grupos de la MQ, que probablemente pues esto les resuena y lo han estudiado en sus grupos. Ajá, Iris. Pues mi comentario apunta sobre este pequeño texto. Me gusta mucho donde dice que no se debe tener ninguna forma de oración. Está hablando de la intención, Sí. y eso es lo que va a mover, va a mover la práctica. Me Claro. parece muy interesante, perdón. Sí, 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 sí. Intención y evocación, claro, es lo que se busca. Y en realidad la oración es una intención o evocación, pero con un marco religioso. Y por eso es que él, ¿verdad?, no quiere que se use esa forma. Muy, muy, muy interesante. Gracias, Iris. ¿Alguien más? Continuamos con la ley de mediunidades. Los mediums son misioneros y como tales no se pertenecen a sí mismos, sino a sus hermanos. Son seres de sacrificio. Tengan presente que los mediums son pararrayos de efectos positivos
que recogen todas las impresiones de los que les rodea. Los mediums no son efectos de histerismo, como la ciencia médica ha querido sostener. Estos dos comentarios están bien interesantes. El aspecto de que son misioneros, ¿qué ustedes creen? Los mediums no son misioneros y como tales no se pertenecen a sí mismos, sino a sus hermanos. Son seres de sacrificio. ¿Ok? Por una parte, el servicio. Por otra parte, tengan presente que los medios son para rayos de efectos positivos que recogen todas las impresiones de lo que les rodea. Ahí hay una definición, si podemos decir, de mediums importante. No se pertenecen a sí mismos, son misioneros. La palabra misionero es una palabra con una carga religiosa. Y ahí no podemos decir que fue una traducción porque Trincado no ha aceptado ninguna traducción. Así que esto es lo que él escribió. No se pertenecen a sí mismos sino a sus hermanos. Son seres de sacrificio. Y nos planteamos entonces, ¿es así? ¿Es así la visión de los mediums que tenemos, que ponemos en práctica? También son para rayos de efectos positivos. A veces no tan positivos, a veces positivos, pienso yo. Pero bueno, ¿algún comentario? Víctor, ¿tienes algún comentario? Ir al primero de que son misioneros. La palabra misionero ahí no creo yo, y esto es mi opinión, Víctor López Tosado, no creo que ahí quiera decir que es un misionero como en el sentido de un Jesús que también era medium según el espiritismo, o según un gran Moisés que también pues escribió y recibió pues los que llamados 10 mandamientos, que son grandes mediums, pero que además eran misioneros por la labor que hicieron en esos distintos países y en esos momentos históricos. Yo pienso que ahí Trincado dice misioneros porque el medium tiene una responsabilidad ética, espiritual, y que esa responsabilidad, cuando viene a practicar la mediunidad, hay un nivel de sacrificio, porque está cediendo su cuerpo, su mente, para que una entidad, una energía extraña a él o a ella, si el medium es hombre o es mujer, utilice sus órganos y utilice sus sentidos para comunicar unas ideas, para comunicar un mensaje. En ese sentido, hay un sentido de sacrificio del medium y que cumple una función importante en una labor mediúmnica. Y para el espiritismo no sería tal sin los mediums, porque los mediums son los que traen la información, traen los elementos que van a nutrir el pensamiento y la filosofía. Ahora bien, muchas personas piensan que el medium es solamente aquella persona que está en una escuela espírita, en una cátedra, en un centro, comunicando espíritus o recibiendo información que se le da. Yo pienso que Trincado, cuando habla del medium misionero, pues se refiere a que la mediunidad está presente en distintas facetas de la humanidad, en distintas órdenes en la sociedad. Por ejemplo, un científico que en su trabajo recibe por inspiración o por una idea de esas brillantes, como a veces dicen los científicos, un eureka, trae un avance, una medicina, trae un aporte para el adelantar el progreso humano. En ese sentido, hay una misión. Y el medium no quiere decir que es solo aquella persona que está en una escuela espírita, en una cátedra. Y lo estoy repitiendo para enfatizar eso. Un poeta, una poeta que escribe un libro de poesía, muchas veces
está actuando como medium y cumple una función. Voy a hablar de Puerto Rico. En Puerto Rico hay uno de los grandes compositores de la historia de Puerto Rico, se llama Rafael Hernández. Rafael Hernández vivió muchos años en México y era amigo de Agustín Lara. Y Agustín Lara, alguien le preguntó que definiera un bolero. ¿Qué era un bolero? Y él decía, Agustín Lara decía, si usted quiere saber lo que es un bolero, escuche los boleros de Rafael Hernández, del puertorriqueño Rafael Hernández. Y ahí eso es un bolero. Eso es el sentido del bolero. Y Rafael Hernández, en una entrevista que tuvo aquí en Puerto Rico, dijo que él, muchas de sus grandes canciones, él las recibió de inspirado porque él era un medium y lo decía a sí mismo. Y yo recibía esa prosa, ese poema y lo escribía. Yo simplemente actuaba como un transmisor, un instrumento, un mediador, el medium. O sea que el medium no es solo aquel que está en una escuela medium, en una escuela espírita, en una cátedra, en un centro. Puede ser inclusive un científico en un sitio, un médico en una labor, en un hospital, un psicólogo trabajando con una persona, un artista, un creador, un pintor que plasma unas figuras y unas escenas en un lienzo, puede ser también un medium, porque el medium se manifiesta se manifiestan en distintas formas, en distintas áreas, en todas las facetas del pensamiento humano, ya sean las ciencias, ya sean las artes, ya sea la filosofía, porque es creación del espíritu humano y puede ser dada por el mismo espíritu en un trance o por un espíritu externo, una energía externa que utiliza el medium como mediador, que eso es lo que quiere decir para traernos una información, un adelanto a la humanidad. Y en ese sentido, cabe usar el término de misionero, no el sentido de misionero necesariamente como esos grandes hombres o mujeres que han hecho grandes obras en la humanidad. Así, él eleva aquí el medio a una persona que también actúa como misionero porque cumple una misión que es importante y que es ineludible para esa persona que viene con esa facultad en un momento dado a la tierra. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Gracias. Sí, Kardec tiene una lista de facultades mediúnicas extensas y muchas capacidades humanas son podrían decirse, como decía Víctor, que son mediúnicas. Finalmente aquí, ¿verdad? En esta última frase, fragmento, Trincado defiende, ¿verdad? Las facultades mediúnicas o mediumnímicas como que no son efectos de la histeria, que era una de las cosas que se decían en esa época, ¿verdad? De que eran. Y claro, podemos saber que la histeria está relacionada generalmente con las mujeres. Así que muchos mediums eran mujeres y eran catalogados de histéricas cuando lo que tenían era unas facultades que estaban en desarrollo o que estaban en ejecución. Continuamos con otras secciones de la ley de mediunidades. Jamás un medium desarrollado ha perdido su razón o facultades mentales por el hecho del uso de la facultad, pero pierden la razón la generalidad de los que han tenido la facultad y no la desarrollan. Ay, había alguien que estaba levantando la mano. Espera, Delia Gray, ¿está con nosotros? Sí, bueno, Perdona, Delia, sí, estábamos no, aquí. tranquila, es que, pues no sé, Adelante. ¿me escucha? Claro, sí, adelante. Ok, yo no sé si a lo mejor va a generar controversia lo que yo voy a decir, pero si bien es cierto eso de los mediums, lo que han hablado, todo lo que dijo Víctor,
también no necesariamente todos los que son medium son buenas personas. Y, y el que tiene facultad no necesariamente, o sea, no necesariamente buenos seres humanos les dan esas facultades, desgraciadamente. Eso como que no está limitado a personas que solamente quieren hacer el bien. Y eso yo lo he experimentado. Ok, no sé si entiendo lo que tú estás diciendo. O sea, que la facultad mediúnica no necesariamente se da en personas con buenas intenciones. Exactamente, exactamente. Sí, sí, eso probablemente, eso yo pienso que sí. Lo que pasa es que eh, esa facultad es una facultad humana, pero que no está de alguna manera, puede ser utilizada con diferentes propósitos. Sí, sí. ¿Verdad? Y bueno, y entonces ahí, ¿qué hacemos? Estamos bien al tanto, bien pendientes de ver cuál es el propósito de la trabajo, ¿verdad? De la misión, si podemos decir misión también, porque hay misiones que no son las mejores. No son los Exacto. misioneros que estaba hablando Víctor, hay otras personas que tienen otros propósitos Y que tienen o que, otras agendas. ajá, sí, sí, y lamentablemente a lo mejor pues falta de conocimiento, falta de educación, o no vamos a darle explicaciones ni vamos a juzgar, pero ahí pues yo diría que ahí tenemos que estar pues alerta, ¿verdad? Exacto. Entiendo Exacto. yo, pero sí, creo que es un punto muy importante y yo pienso que yo no le diría controversial porque no se puede negar, No, exacto. ¿entiendes? Tú Sí, sí, sí. dijiste, pero yo creo que es cierto, es real y pues hay personas que usan sus facultades o sus capacidades, hay gente que usa su inteligencia para cosas terribles, Sí, sí, sí. Y como ¿verdad? son como lobos disfrazados de ovejas y se pintan como, ay, los más espirituales y Ujú, los más, ujú. pero realmente tienen otras agendas y no practican lo que supuestamente están queriendo transmitir. Se esconden detrás de Sí. eso, ¿no? Uf, uf. Y entonces tienen unas capacidades. Exacto, exacto, que eso, Bien. que es lo que mi punto, que hay gente que piensa que el que tiene esa facultad, pues es porque es un ser escogido, elevado, y desgraciadamente no necesariamente. Sí, sí. No, yo pienso que sí, que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices y hay que estar alerta. Exacto, sí. Sí. Ajá, gracias, Delia. Ok. Seguimos, Sandra Mayra, Iris del Pozo. Sandra. Sí, aumentando o hablando con respecto a lo que se está diciendo, fíjate que yo creo que en la lección de hoy nos están hablando de lo ideal del medium. ¿Por qué es que yo creo que sea lo ideal? Porque Ujú, en la mediunidad no nos las dan, nos las ganamos por las diferentes, creo yo, por las diferentes reencarnaciones que hemos tenido. Pero en cada reencarnación venimos con un propósito y en un momento dado, por razones pues que cada uno sabrá o no tomó la decisión correcta, se va del camino. Y yo creo aquí que se está hablando de lo ideal, de que el medium como misionero, y misionero no religioso, sino como misionero de una misión, ujú. pues ya sí, sí, debería tener ya una capacidad espiritual grande, pero en el camino suceden cosas que puede cambiarla de ser. Que sí hay medium que utilizan sus conocimientos para el mal, pero la idea de ser medium es una cosa que yo creo que es neutro, sino que cada uno por su situación, la torna para el bien o la torna para el mal.
Es lo que yo Sí. creo. Sí, sí, y lo que siempre vemos en estos temas es que esto es complejo, que no es tan sencillo como esto es bueno, esto es malo, esto debe ser, sino que hay diferentes matices y que sí estamos hablando de la mediunidad en su práctica ideal, como tú dices, pero que no todo es así, que no siempre es así. Pero claro, queremos entonces poner una visión de lo que, de hacia dónde debe ir, de para qué debe ser. Ajá, Mayra, adelante. Sí, que definitivamente eso también tiene que ver, pues, ¿verdad?, con su desarrollo ético-moral, porque hay personas que pues tienen las facultades, tienen buenas intenciones en muchas ocasiones de hacer cosas, pero luego la usan mal porque abusan de ella, las utilizan para cubrir sus propias necesidades o intereses, como estaban describiendo. Esto, que ahorita en alguna parte de lo que estabas mencionando decía que la mediunidad era de sabios, algo así. Yo decía, bueno, no siempre, en mi mente, por lo mismo que Pero a ver, estaban explicando ahora, ajá, porque yo digo, no siempre se utiliza con la sabiduría que debería de ejercerse, pero creo que responde también a lo que estaba diciendo Sandra, ¿verdad? Seguimos siendo seres humanos donde no tenemos todo ahí de manera elevada a la vez, todas las, ¿cómo se puede decir? Todas las virtudes. Y pues puede ser, ¿verdad? Que en determinados momentos esas facultades que se han ganado con el esfuerzo en distintas tramos, ¿verdad? En recorridos de vida, las usen mal por las mismas circunstancias que estén pasando. O sea, pero para mí que tiene mucho la base ético-moral, porque cuando ya la ético-moral ha calado mucho en ti, no te hace perfecto, pero te hace tan consciente que es mucho más difícil de que tú la uses mal. Eso. sí. Sí, claro. Y sí, aquí está la parte de la sabio. O sea, realmente, pues aquí se está presentando la mediunidad partiendo de lo ideal, de lo que queremos desarrollar, de lo que debe ser. Ajá, Iris, adelante. Seguimos. Sí, bueno, Joaquín Trincado lo dice muy claro en otra de las láminas, que se trata de espíritus evolucionados más elevados. No, no estamos hablando, es decir, hay niveles de niveles Ujú, y efectivamente no lo podemos ver en blanco y negro, pero creo que esto es como punto y aparte. Está hablando hablamos de la mediunidad, digamos, en una práctica seria, ética, ético-moral, ujú, no en diversas, en ese abanico extenso de facultades, ¿no? Donde existe libre albedrío y de acuerdo a la circunstancia y al nivel de la persona, del espíritu, es como se ejerce. Creo que tenemos que tomar en cuenta ese comentario de Joaquín Trincado y yo sí estoy de acuerdo con eso. Lo otro ya es como el abanico, ¿no? Hacia abajo. Por eso digo que hay sí, niveles de niveles. sí, sí. Y claro, como la mediunidad es algo tan complejo, y la mediunidad se practica de diferentes formas en diferentes religiones y en diferentes filosofías. Puede haber alguien que la practique de otra manera y que piense que lo está haciendo bien. O sea, eso pues nosotros no seríamos, no podríamos juzgar, pero claro, dentro del marco de lo que está hablando Trincado y de lo que está hablando Kardec, pues también ellos, allá mismo vamos a ir a Kardec, pero en lo que dice Trincado, eh, estamos hablando de mediums que ejercen de una manera seria la mediunidad. Y entonces, seguimos aquí. Fíjense que aquí estamos trabajando el tema de las problemáticas que surgen cuando una persona no acepta que es un medium. Vuelvo a leer aquí que dice, jamás un medium desarrollado ha perdido su razón o facultades mentales por el hecho del uso de la facultad, pero pierden la razón la generalidad de los que han tenido la facultad y no la desarrollan.
Y esta es una preocupación dentro del espiritismo y dentro del ejercicio de la mediunidad, es el de las facultades mentales, la salud mental, el desbalance mental y emocional de una persona que tiene facultades. Y entonces están las alternativas, o dejo de ejercer la facultad y estoy bien, o ejerzo la facultad. ¿Entienden? Esa dicotomía que hay, esa preocupación que hay, ¿verdad? De que si la mediunidad está vinculada a los problemas de salud mental, y si ejercerla o no ejercerla es positivo, ¿verdad? En esa, él está trabajando, ¿verdad? Dirigiéndose a ese tema, que es un tema que sale mucho en el tema de la mediunidad, sale, y es válido porque una persona pues puede tener miedo a ejercer su mediunidad y a perder como la cordura, como podríamos decir. Así es que esta es una preocupación válida y recurrente dentro del espiritismo y dentro del ejercicio de la mediunidad, y lo está reconociendo Trincado. Por otro lado, dice, todo asistente a una sesión no hará pregunta alguna al hermano comunicante sin antes exponerla al maestro, el que según la circunstancia y el espíritu que lo comunica, la autorizará. ¿Verdad? Este es el sistema de autorización de los que hablan. Todo comunicante deberá firmar su comunicación con su nombre conocido más popular, y en todas las reuniones la alegría es el mejor conocimiento del acto. Aquí hay pues unas directrices ¿verdad? Que podrían ser podrían dificultar, por ejemplo, la cuestión de el nombre, que el espíritu debe decir cuál es su nombre. Esto pues lo puede hacer difícil porque no siempre es tan fácil y sencillo, pero Ivette, atención, adelante, perdón. Sí, buenas noches. Lo que quería aclarar es que cuando se refiere aquí, sin antes exponerla al maestro, en ocasiones Trincado utiliza la palabra maestro por referirse al director de la sesión en ese momento. Y hace poco estuvimos leyendo acerca de estos puntos en la Castelar, y también hace una aclaración con relación al asunto de firmar su comunicación. No tengo la cita completa, pero lo expresa y se refiere a que el mensaje es quizás mucho más importante que la firma de su nombre, ¿no? A eso es lo que se refiere. Sí, lo voy a tratar de localizar para hacértelo llegar en algún momento, aunque tú debes de tenerlo. Ay, Sí, entiendo yo. fue que no lo incluí, No lo incluí, pero lo tienes, lo vi. pero sí, yo creo que es mejor darle importancia al mensaje que al nombre, Claro. porque si te trancas en el nombre, puedes perder el mensaje. Y esto pues todas estas cosas, pues yo diría, en mi carácter personal, se pueden considerar si son prácticas, si se deben poner en práctica así estrictamente, o si se puede ser más flexible, como dice Carmen Ivette. Claro. Yo votaría por ser flexible, ¿verdad? En estos momentos en que a veces los mediums se les hace, no es tan fácil ejercer la mediunidad, así que en estos momentos yo me inclinaría por ser más flexible, en verdad. Pero bueno, estamos viendo, esto es lo que él dice en una de las secciones. Ajá, Víctor, adelante. Quiero traer el caso de los mediums sonámbulos, que las personas entran en un trance y tienen una comunicación, pero que es de su propio espíritu. ¿Cómo entonces debe siempre esa persona, es decir, pues soy yo, pero espiritualmente hablando,
O sea, esto trae unas cuestiones que son a veces difíciles de decir. Yo soy una persona que hablo y entro en un trance, y Trincado reconoce en la ley de mediunidades el medium que se comunica a sí mismo y que tiene una comunicación de sí mismo espíritu, entra en trance y da una comunicación que puede ser elevada dependiendo el conocimiento y el desarrollo que tenga esa persona encarnada como espíritu encarnado. Así que esto, yo pienso que Trincado hizo estos como una guía, y una guía que la escribió con mucha rapidez y que quizás no tuvo la oportunidad continuamente de ir evaluando cómo se ponía en la práctica todas estas cuestiones, y que pudieron haber habido nuevas ediciones que no las hubo, porque solamente muy pocos de los libros él pudo revisarlos posteriormente, porque él tenía un empeño de que se publicaran. Y pienso que también que quizás no tuvo todo el tiempo para pulir mucho del material que él escribió. Pero esa es una percepción mía y soy responsable yo de este planteamiento. Ok, ajá. Arelis. Sí, Carmen, me gustaría saber qué es lo que usted piensa cuando dice aquí, en todas las reuniones, la alegría es el mayor conocimiento del acto. ¿Qué para usted significa eso? La alegría es el mayor conocimiento del acto. Pues, y perdonen ahí, hay varios errores de escritura, me disculpo. Pues no sé, pienso que es la alegría del conocimiento que se está adquiriendo en la reunión, en la comunicación. Pero no sé, en verdad, ¿qué más podría Ujú, decir? ujú. Sí, yo estoy tratando de como que entenderlo un poco más. Sí, sí, sí. La verdad es que lo dejé ahí como que cortito, tú sabes, punto suspensivo. Pero pienso yo Sí. que es la alegría es la alegría del conocimiento, de conocerse, de adquirir información, de entender información. Pero vamos a ver, Iri, ¿qué tú me dices de eso? Digo que es una señal, es que cuando se genera esta emoción o este sentimiento de la alegría, significa, o así me lo explico yo, significa que vamos bien, ¿sí? Okay. Que sí es Sí, cierto lo que está pasando. Gracias. sí, que es cierto, que es válido, que es Ok. valioso, que es real. Ajá, Ujú, Sandra, adelante. Si hablamos como creemos que la alegría es una vibración y es una vibración sumamente alta, el uno dar servicio, el uno ayudar a otra persona, eso se demuestra en la alegría de la vibración que está sucediendo en el momento. Y la alegría, pues, es algo bien de vibración muy positiva, creo yo. Sí, Bueno, yo sí. perdón que los interrumpa, pero no encuentro cómo hacerle aquí para hablar con ustedes. Yo pienso que también Anda. tiene que sentirse la armonía, que es un espíritu, o sea, el desencarnado que está hablando, que sea un espíritu amoroso o aceptado, o sea, no es negativo. Eso es muy importante porque entonces ahí es donde se siente la alegría, porque todo es agradable, el ambiente es positivo. Ese es mi comentario. Gracias, Gracias. gracias, me parece muy bien, Georgina. Sí, sí. Ajá, Gracias. fíjate que Sí. están hablando de las reuniones y, Ajá. y ese es el resultado, ese es el resultado del propósito que hay, la alegría. Y la alegría lo que significa es una alta vibración como resultado de esa reunión, creo yo. Sí, 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 sí. Adelante, Mayra. Sí, pues yo creo que es cuando se alcanza el esclarecimiento y se logra dar la ayuda, ¿verdad? Que se siente que el trabajo se pudo desarrollar en beneficio del sujeto que está buscando, ¿verdad? La ayuda.
cuando se puede esclarecer y se logran unos resultados de adelanto, Sí, pensaría yo. sí, sí. Ujú. Gracias a todos por ese esclarecimiento hubo aquí. Continuamos entonces con la ley de mediunidades. Dice, en las reuniones familiares y después de oír consejo que siempre tienen los afines, deben explayarse en la más franca hermandad con el comunicante afín o familiar, porque como buenos hermanos gustan de que les participemos nuestras cuitas, pesares y alegrías, y es entonces que ellos dan el verdadero consejo o reprensión o gozan del ambiente de la familia en asueto amoroso. Esto es como algo así, como de la cotidianidad, de cuando se encuentran los grupos, de que una reunión familiar también tiene la capacidad de ser una ayuda y de transmitir conocimiento. Fíjense qué bonito. Esto está como bien de la época, ¿verdad? Esto casi se ve como una escena. Y Una trae de la escena alegría, y te habla de la alegría, que es y y el gozo desarrolla de- la alegría, exacto, y desarrolla el pensamiento que estábamos hablando. Exactamente, exactamente. Y esto es casi como una escena de la época, ¿verdad? Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Eh, eh, ¿Verdad? Como hablan, ¿verdad? De la importancia de los consejos, de lo que se comparte, de lo que se expresa en reuniones familiares con los afines. Bueno, entonces tenemos aquí 2 plantillas más. Ok, tenemos unas cuantas más. Déjame ver cómo nos va con el tiempo. Ok, ¿qué son los mediums? Estamos en Joaquín Trincado todavía. En cualquier forma que se manifieste una facultad medianímica, indica un grado de progreso conquistador por el espíritu para su alma, por lo cual afirmamos sin temor a las risas imbéciles que la mediunidad no es una enfermedad. Ahí le tiro fuerte para decir al final, la mediunidad no es una enfermedad. que eso se vincula con la cuestión del histerismo, que muchas, Sí, sí. acuérdate que eso estaba, en una época eso era bien conocido, y cuando la psiquiatría surge, nuestros medios lo que tienen es un problema de histerismo o son un problema psicológico, mental, y hay que atenderlas con pastillitas para que se calmen. De hecho, eso todavía siguen, esas prácticas siguen, porque hay muchas personas que reconocen que son medium, pero no se atreven a tener una práctica, porque quizás piensan que eso es de una cuestión baja, o que cómo yo me voy a afectar yo siendo una medium o un medium, y esconden su capacidad, y algunas personas de esas sufren y están afectadas en sus capacidades, pero es porque tienen también una cantidad de entidades espirituales, porque cuando llegan a un sitio, las entidades espirituales las reconocen que tienen la capacidad y se le pegan, es como si fuera un panal de abejas que llegan las abejitas a buscar o una flor que llega. Esa es una metáfora que usa Trincado, que es como una flor con un néctar y vienen las abejitas, pero también dice, vienen también los abegones y los malos, las malas animalitos a pegarse también. ¿Por qué? Porque ven la luz y creen que le pueden ayudar y que le van a ayudar y que necesitan ese respaldo, pero la persona dice, no, yo no voy a trabajar esto porque esto no es lo mío, váyase a otro sitio, y se afectan en sus facultades. Bueno, yo creo que esa es una de las líneas de pensamiento, de los hilos conductores de esto que estamos leyendo de Trincado, es esto precisamente. Y lo hemos visto en varias de las segmentos. No puede haber ningún espíritu sin una, muchas o todas las facultades, que son tantas demostraciones, tiene la vida en sus innumerables fenómenos. O sea, que él está diciendo que cada espíritu tiene facultades, ¿verdad? Que es lo que muchas veces decimos, que todos somos mediums.
según qué misión traiga en cada existencia, tendrá en vista y desarrollo aquella y aquellas facultades que correspondan a la obra que ha de realizar. Y esto es bien interesante porque lo que traemos es lo que necesitamos para esta existencia, para hacer lo que queremos hacer y lo que vinimos a hacer. Y esto es interesante porque a veces nos da trabajo encontrarla, encontrar nuestra misión, encontrar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a desarrollar la facultad para seguir adelante. Y entonces es importante entender que tenemos una misión y que tenemos unas capacidades y unas facultades para desarrollar esa obra, como dice. Es un fragmento muy bonito, de según qué misión traiga en cada existencia, tendrá en vista y desarrollo aquella y aquellas facultades que correspondan a la obra que ha de realizar. Facultades medianímicas. La escritura mecánica, la intuitiva y la comunicación hablada son las tres facultades más inteligentes de los espíritus, según Trincado, ¿verdad? Las facultades curativas son el producto del amor de nuestros mayores por posesión de otro espíritu. Tenemos el magnetismo, el hipnotismo, la evidencia y el desdoblamiento no siempre van unidas. La facultad sonambúlica consciente, los médiums parlantes, otros tipos de médiums, médiums de efectos físicos, médiums de aportes y otros. Estos dos tipos de médiums se daban mucho a principios del desarrollo del espiritismo y ya pues es más difícil encontrar los médiums de efectos físicos o de aporte. El magnetismo, la vanguardia del espiritismo, sonambulismo, la descubierta tangible de las mediunidades todas, la sugestión y la telepatía, los fenómenos de la escritura, de la pintura, del dibujo, el desdoblamiento, la audición, la intuición e inspiración, la levitación y la traslación. Okay. Así es que hasta ahí tenemos la información que les traje de la ley de mediunidades y ahora vamos a pasar a algunos aspectos de Allan Kardec que nos dice en el libro de los mediums. Los tipos de mediums. Pues hay mediums de efectos físicos, de personas eléctricas, de sensitivos e impresionables, auditivos, parlantes, videntes, sonámbulos, curanderos, escribientes o psicógrafos, mediums especiales, mediums escribientes o psicógrafos mecánicos. Estos son escribientes y psicógrafos mecánicos, intuitivos, semimecánicos, inspirados o involuntarios, de presentimientos, de neumatografía o escritura directa, es la producida por el espíritu sin ningún intermediario. De psicografía, transmisión del pensamiento del espíritu por medio de la escritura de la mano del medium. Ahí tenemos algunos tipos de medium. Como les dije, en el libro de los mediums, él tiene más de 100 tipos de mediums. Y prácticamente, pues, todos los artistas son mediums. Los compositores, los pintores, los actores. Y entonces los escritores, los que escriben historia, poesía. O sea que toda esa inspiración donde el consciente se deja ir y se desarrollan unas ideas, a veces sin control automático, como dicen ahí, automática, semiautomática o casi automática. Pues eso es un tipo de mediunidad. Así que realmente todos tenemos alguna capacidad mediúnica. Lo importante es reconocerla. Yo diría, aceptarla, ejercerla. Ajá. Sandra, adelante. Es una pregunta, ¿qué es un medium eléctrico?
Pues no sé, ¿será que percibe electricidad en su cuerpo o en el cuerpo de los demás? Sería como un tipo de fluido. Sí, En porque verdad, le pusiste, sí, en lo verdad tienes en no, la lista, lo tienes en la lista, pero no sabía que eso existiera. no, yo tampoco. Yo lo puse ahí porque él lo menciona, pero entiendo que deben ser los fluidos magnéticos. Serían una forma, personas eléctricas. Hay personas que uno los toca y le da corriente, a ustedes no le han pasado, pero yo no sé Sí. si es que ellos son eléctricos o es que uno está eléctrico. Quizás Jorge Saya nos podría explicar ese fenómeno. No estoy seguro que yo lo pueda explicar, pero ciertamente es una denominación muy interesante que da lugar a pensar, a profundizar sobre el tema. Sí. Yo creo que las personas pueden tener una sensitividad a la electricidad que, que a lo mejor es ostensiva por una facultad. ¿Ok? No meramente que su piel o su organismo sea tan distinto de otros que puedan sentir cosas que otros no sienten en términos físicos, eléctricos, pero en términos vibracionales, sí. Y en ese sentido, yo creo que quizá las personas am, eléctricas sean mejor descritas como personas magnéticas, como dijo Carmen, Ujú, que lo que sienten es el magnetismo de otras sí. personas o de otros ambientes, ¿ok? Ujú, No tanto como la electricidad. Además, no se sabía tanto de magnetismo en aquella época. El magnetismo personal sí, porque se sabía desde Mesmer, ¿no? Pero en sí. términos físicos, reales, científicos, no se sabía tanto. Así que quizás la palabra más correcta sea magnéticos y no eléctrica. Pero Ujú. bueno, esa es una conjetura mía. No, y yo creo que no había ni electricidad cuando Kardec estaba. Cuando Trincado sí, pero cuando en el 1860 todavía la electricidad yo creo que no estaba muy Bueno, la adelantada. electricidad se había descubierto ya, pero no estaba aplicada. No Sí, existía en el mundo, para todo el mundo, ¿no? Pero en los sí, laboratorios ya se experimentaba con electricidad para aquella época. sí, sí. Pues gracias, George. ¿Ok? Carmen. Adelante, Sandra. Ah, Sí. Dame un brequecito, Víctor, que Sandra sí. estaba primero. Ajá. A mí me llamó la atención esa notificación, esa clasificación, porque Ajá. yo padecía, ya no me da, de muchísima electricidad. A mí me daba en la mano y yo le respondaba con un choque eléctrico a la persona. Si tocaba las Ajá. paredes, estaban eléctricas. Si yo tocaba cualquier cosa, yo cogía electricidad, o sea, me daba choques eléctricos. Y yo creía que estaban hablando de eso. Pues Inclusive, probablemente sí, porque es lo que dice George, el magnetismo. El magnetismo es como un tipo de electricidad. pues se siente Así, física. Yo la sí, sentía sí. física, sí, sí. Era eso que me llamó la Ah, pues atención. mira para allá. Ok. Ah, Gracias. Víctor, adelante. Gracias a ti. Sí, yo veo el punto de que en estos inicios, cuando Kardec escribe y hizo estos planteamientos, veo que lo que plantea planteó George, es muy válido, pero es importante que se sepa que el magnetismo y la electricidad están completamente relacionadas. Por ejemplo, para tú generar electricidad, estos motores tienen imanes, y al girar un aparato dentro de ese campo magnético se produce electricidad. O sea que hay una relación intrínseca entre el magnetismo y electricidad. Sin magnetismo no hay electricidad y sin electricidad no hay magnetismo. Están vinculadas ambas. Así que una persona que tiene esa capacidad eléctrica en el cuerpo de moverla, puede transmitirla como magnetismo a otra persona y viceversa. Así que lo que dice Sandra tiene validez, aunque todavía no entendamos muy bien ese fenómeno, cómo se da en el ser humano.
Pero a nivel físico, a nivel de los aparatos y de las cosas, la electricidad y el magnetismo están íntima relacionadas ambas. No puede haber una sin la otra. Y es el movimiento de esas estructuras la que genera la electricidad y viceversa, la electricidad genera el magnetismo. Así que eso, y las personas que tienen capacidad magnética, pues hay una capacidad eléctrica. Además, nuestros nervios funcionan como con cargas eléctricas que van entrando y pasando por la superficie del nervio, moviéndose por poros especiales en la cubierta de cada nervio, y ahí va creándose una corriente eléctrica y es magnética realmente. Completamente gracias, correcto, Víctor. Víctor. Sí. Ajá, Mayra, adelante. Sí, yo pensé cuando escuché eso que acaba de describir Víctor, que es porque, ¿verdad? Hay personas que perciben los fluidos con calor, unas las perciben con frío, pero otras las perciben como unas corrientes eléctricas. Así mismo lo describen, que de la misma forma que uno experimenta el adormecimiento, también hay personas que experimentan así corrientes eléctricas literalmente. Con lo que acaba de describir Víctor, eso yo lo he escuchado como descripción de esos fluidos. Y lo otro que iba a preguntar era a qué se estará refiriendo cuando dicen medium especiales. Medios especiales. Pues me imagino que es una categoría como que abierta, porque en verdad pues no dice más detalle, ¿verdad? Así que puede ser un medium con unas características especiales, pienso yo, ¿verdad? No entiendo. Algo no común, quizás, algo que no se Sí, o vea con cualquier frecuencia, pero se otro tipo identifique. de mediunidad que no sea ninguno de estos, pero que sea algún tipo de sensibilidad especial. Pues Todas sería, las ¿no? demás. Todos los anteriores. Ok, gracias. Ok. Yo aquí tenía, vamos a ver, nos quedan 5 minutos. Esto de las reuniones, creo que es posible que la deje para la próxima clase. No sé si... Pero, disculpe, Carmen, eso Ajá. estaba interesante lo que tenía ahorita de las preguntas que se ¿Qué? le pueden hacer. Las preguntas que se le pueden hacer. Sí. Ahí, esa. Exacto. Lo que pasa es que la duda mía las podemos mirar, pero Ujú. lo que pasa es que yo sé que nos van a generar Más preguntas. unas más preguntas, pero vamos a verlas, claro que sí. Preguntas que se pueden hacer a los espíritus. Observaciones preliminares. Preguntas simpáticas o antipáticas. Pueden ser preguntas sobre el porvenir, o sea, sobre el futuro. Se puede hacer preguntas sobre las existencias pasadas y futuras, sobre los intereses morales y materiales, sobre la salud, sobre las invenciones y descubrimientos, sobre los tesoros ocultos, sobre los otros mundos. En realidad, pueden ser preguntas amplias, profundas, superficiales. Lo que pasa es que en muchos grupos no se utiliza el hacerle preguntas. Fue una metodología que usó Kardec, ¿verdad? Y Kardec en algunos de estos aspectos, él hizo estas preguntas, y cuando vemos el libro de los espíritus, las preguntas que le hacía Kardec y esta lista de 1000 preguntas, algunas están aquí en esta lista y otras pues no están. Y aquí hay otras que no fueron las que él preguntó, pero es algo que no es tan común el hacer preguntas. Pero ese fue el método que usó Kardec inicialmente, ¿verdad?
Y podemos volver a esto la próxima vez, pero aquí tenemos una información que da Kardec sobre las reuniones y las sociedades espiritistas. Él estaba bien preocupado, y yo diría que trincado también, pero Kardec pues en su época lo planteó de esta manera. Tienen caracteres diferentes según el objeto que se proponen. Según su naturaleza son, primero, frívolas. Y era lo que estaba pasando, ¿verdad? Era toda la fenomenología esta mediúnica que se estaban dando con las mesas que brincaban y la gente que se reunía. Eso era frívolo, era divertido, era un vacilón el ver cómo los fenómenos mediúnicos se estaban dando. Pero entonces vino el segundo tipo de reunión, las experimentales, donde se producían manifestaciones físicas con un propósito experimental. Y entonces las terceras, que tal vez son las que nosotros hemos vivido, son las instructivas, las formales que se ocupan de cosas útiles, de aportar. Y fíjense que las tres son reuniones. Lo que pasa es que tienen diferentes propósitos. Cualquiera que sea el carácter encontrará espíritus dispuestos a secundar sus tendencias, dice Kardec. O sea que cuando eran con propósitos frívolos, pues salían los espíritus que se manifestaban. Para propósitos experimentales, pues se manifestaron todos esos espíritus que dieron sus respuestas en el libro de los espíritus, y en las instructivas, pues también. Las reuniones instructivas, instrucción espiritista, enseñanza moral dada por los espíritus, estudio de los hechos, influencia del centro. Una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de todos sus miembros y debe procurar la mayor homogeneidad. Y ya aquí pues está, aquí tenemos la Sociedad de Estudios Espiritistas Parisiense, que fue la que organizó la práctica del espiritismo en la época de Kardec, y aquí estaban todo como estaban organizados. El presidente, el director, que pone todos los cuidados en los intereses de la sociedad y de la ciencia espiritista, una comisión, unos asociados, las sesiones y las preguntas a los espíritus. Y aquí tenemos las películas que quería mostrarle la lista. Perdonen que esto lo podemos dejar para la próxima clase. Los medios psicógrafos los trabajamos. Y empezaríamos entonces en cómo se organiza el espiritismo y cómo se practica en el presente. Y entonces, para finalizar, me gustaría entonces dejarle esta plantilla de algunas películas que hay sobre el tema de la mediunidad, y probablemente haya otras que ustedes no, digo que yo no conozca y ustedes sí. Y estas películas, pues tal vez en algún momento en el próximo mes, tal vez, o en el otro, a lo mejor pues diremos, vamos a ver esta y las discutimos aquí. No las vamos a poder ver juntos, pero aquí pues las pueden ver. Muchas de ellas están ya en YouTube. Algunas que ustedes no hayan visto, pues hay una película de Chico Xavier de la biografía y una de Divaldo, que no la puse aquí. The Others, esta película es bien interesante, The Others. Está brutal. Y
Y estas son las de Joan of Arc, que hay una que es la antigua del 48 y una más reciente del 99. Y ahí pues se trabaja la figura de Juana de Arco. Bueno, pues aquí les dejo las mariposas que pues simbolizan la transformación, la diversidad, la belleza y los colores y la alegría. Y pues les doy las gracias por... A ver, ajá, Iris, ¿querías decir algo? Sí, adelante. Que también las mariposas evocan la ligereza. Ok. Cuando, bueno, cuando uno quiere invitar a alguien a que esté más relajado, más tranquilo, le dice, mira, observa a las mariposas y hay que como tratar de emular la ligereza. Ok. Sí, y también son bien delicadas, frágiles, pero hermosas, ¿verdad? La fragilidad es algo que nos asusta, pero que a la vez es parte de la vida. Así que, ajá, Sandra. Sí, también demuestran el trabajo espiritual de nosotros, porque fíjate que ella va pasando por etapas y ella tiene dolor entre etapa y etapa hasta que sale la belleza de lo que es la mariposa, porque cuando van a salir no salen felices y contentos, tienen que salir poquito a poco y van cambiando y cada vez de uno de esos cambios significan un progreso. Sí. Son bien Pues bonitas. sí, pues con eso les dejo entonces, con ese pensamiento de alegría, de diversidad, de transformación en esta noche, y les agradezco mucho su compañía y estar juntos en esta clase, en este tema. Nos vemos el próximo mes.